Entonces hoy vamos a continuar con lo que veníamos haciendo en la clase pasada. En particular, en la clase pasada nos quedamos justo antes de escribir una representación, digamos, en coordenadas arbitrarias de cantidades como la derivada de una función, la derivada de un vector. Y lo hicimos escribimos en general cómo es la derivada de un vector utilizando una cantidad que luego decidimos llamar la derivada covariante. Y noten que acá vamos a utilizar exclusivamente las componentes del vector en lugar de utilizar el vector como tal, que el vector completo. Utilizamos las componentes para definir cómo serían estas derivadas. Entonces aquí tenemos esta sería una manera más conveniente de escribir lo que originalmente sería definido como derivada y de A por dx y. Entonces, básicamente, al escribir esta derivada covariante, estamos tomando en cuenta que la derivada parcial actúa sobre la base de los vectores y esa base de vectores la podemos sacar afuera de esta derivada, básicamente porque parcial I de EJ se reescribe en términos de una cantidad que llamamos los símbolos de Christoffel y JK por EK. Entonces, haciendo algún truquito allí, llegamos a la definición de la derivada covariante o a las componentes de la derivada covariante del vector, que sería la de I de AJ, y definido como parcial I de AJ, de la derivada del componente más lo que sería la derivada del vector base, pero que como estamos refiriéndonos al vector exclusivamente por el uso de la componente, entonces vamos a tomarlo como si fuese una serie de coeficientes que están asociados a la derivada, no de la componente del vector, sino del índice del vector. Voy a pensarlo así: gamma I JK por AK. ¿Qué hizo esta derivada? Agarró esta función, la derivó y luego agarró del vector lo que tiene carácter vectorial del vector y también lo derivó multiplicándolo por una matriz que se corresponde con el valor de la dirección respecto a la que yo estoy derivando. Si estoy derivando respecto a x, entonces tengo una matriz, la matriz gamma x jk. Esto es una matriz, ¿no? Una matriz cuadrada. Si esto tiene 3 dimensiones, esto será una matriz 3×3. ¿Ven? Esto sería si y fuese igual a pero está en una situación general. Ok. Ahora más adelante vamos a estar indagando sobre cosas como cómo es la derivada de una función, cómo es la derivada covariante, o lo que llamaríamos el gradiente. La divergencia, el rotor, el laplaciano, que es la divergencia de un gradiente de una función, ¿no? Vamos a ver, ponemos esto, nabla de f, que también es representado como un triángulo
cargando sobre F. Esto sería ya un operador en derivadas segundas, mientras que estos son operadores en derivadas primeras. Aquí tenemos un operador en derivadas segundas. Básicamente se obtiene sustituyendo esto, sustituyendo A como si fuese el gradiente de una función. Ahora, para hacer esto en particular, yo primero tengo que hacer una definición, un par de definiciones en coordenadas arbitrarias de cómo es el producto interno entre vectores, de cómo es el producto cruz entre vectores, y si hay simplificaciones posibles de cosas como la divergencia. Entonces, sobre el producto interno. A ver, entre dos vectores y coordenadas cartesianas nosotros sabemos cómo definir este producto interno. Vamos a hacerlo en coordenadas cartesianas. Esto es AX, vamos a poner los índices arriba, AX, BX más AI por BI más AZ, BC. Ahí todos estamos de acuerdo. Si yo reescribo esto a algún otro sistema de coordenadas, yo tendría que sustituir el vector A de unas ciertas componentes a otro sistema de coordenadas donde tengo otro conjunto de vectores base. Esto lo llamaría a J' por EJ'. Tengo una suma ahí sobre el índice J, ¿no? Eso quiere decir que si las nuevas coordenadas son R, θ y K, no, ¿cómo es R, θ y Z, por ejemplo? R, θ y Z, entonces aquí va a haber una suma sobre esos valores de J', sobre R, θ y Z. Entonces vamos a tener tres términos. Okay. A ver, una de las propiedades fundamentales del producto interno es que es un mapa bilineal. Es decir, toma dos vectores y te arroja un número, pero es lineal en cada una de las o sea, es una función lineal en cada uno de los argumentos. Es decir, por ejemplo, si tengo una función que sea bilineal de x y y, la única posible función lineal sería una constante por x por y. Es lineal en x y es lineal en y, ¿verdad? Ahora, este producto punto A punto B es una función del vector A y el vector B, una función bilineal, que lo que quiere decir es que si yo sustituyo f de una constante c por A y otra constante, vamos a decir d por b, esto es igual a c por d por f de A, b. Las constantes salen, lo mismo que acá arriba. En el caso de coordenadas cartesianas, A punto B se escribe en términos de AI por EI en producto punto con AJ por EJ. Perdón, aquí tenemos una B, ¿no? Y como es lineal, entonces yo puedo sacar estos coeficientes de adentro del producto. Entonces me queda AI por BJ por una cosa que se llama EI punto EJ. Y este EI punto EJ nosotros lo llamamos GIJ.
En el caso de coordenadas cartesianas, ¿cómo es eso? ¿Cómo es ese G y J? Bueno, son unos o ceros. Si tenemos, por ejemplo, X y EX, eso es 1, ¿verdad? Eso sería el vector I.I, que es 1. Si I fuese J, perdón, si I fuese X y J fuese Z, esto sería el vector I.K. Y esos dos vectores son ortogonales, sencillamente por definición, y entonces esto es 0. Entonces hay dos opciones, esto o bien es 1 o es 0. En particular, en coordenadas cartesianas, para esto se utiliza la regla de Kronecker, que es una función de variables discretas que es igual a 1 si los argumentos son iguales y es 0 si los argumentos son discretos. Si I es igual a J, esto es 1. 1 si I es igual a J, es 0 si I es distinto. Eso es coordenadas cartesianas. Y se representa G y J se representa como una matriz 1, 1, 1, 0, 0, 0, fuera de la diagonal. Estoy haciendo mucho énfasis en esto de la métrica, que es definida como este producto punto estoy haciendo mucho énfasis con esto porque luego esto es lo que nos permite escribir todos estos operadores de una forma coherente en más dimensiones. Perdón, en más dimensiones no, en otras coordenadas. Ok. Ahora, ¿cómo es la métrica en otros sistemas de coordenadas? Bueno, la métrica en otros sistemas de coordenadas, vamos a ver, en cilíndricas. En cilíndricas, el producto interno entre dos vectores sería, a ver, ¿cuáles son las coordenadas? R, θ y z, ¿verdad? AR por BR más, ahora la componente en θ sería R cuadrado por A θ por B θ más, y ahora la parte de z, A z por B z. Si se quiere, nosotros podríamos representar eso matricialmente como una matriz que tiene solamente, o sea, tiene cantidades distintas de ceros solamente en la diagonal. Sería 1, R cuadrado y 1. Y en el resto son ceros. Supongo que todos esos puntos son ceros, ¿no? Y también, a ver, en esféricas, en coordenadas esféricas, tenemos A punto B igual a AR por BR más, ahora la parte en θ sería R cuadrado por A θ B θ más la parte en phi. Y en phi va R cuadrado seno cuadrado de θ por A phi de phi. Esta no es necesariamente la manera más conveniente de
de representar la métrica. Por supuesto, la métrica nos determina qué es, o sea, cómo es el producto interno entre dos vectores, y los vectores son representados a través de sus componentes, ¿no? A R, a θ y a φ, de esta forma, a través de una sumatoria sobre las componentes. Bueno, resulta que hay una manera que es muy común, que es utilizando la distancia entre dos puntos que estén muy cercanos. ¿Cómo se define la distancia entre dos puntos? La distancia entre dos puntos es, al menos en coordenadas cartesianas, es algo así como la raíz de... Sí, la raíz cuadrada de la suma x, delta x cuadrado menos delta y cuadrado, perdón, más delta x cuadrado más delta z cuadrado, ¿no? Pero ¿y en otras coordenadas? En otras coordenadas, resulta que para que nosotros podamos definir en términos de esa diferencia de vectores, perdón, de esa diferencia de componentes de los vectores, esos vectores tienen que estar infinitesimalmente cerca, porque ahora las coordenadas son curvilíneas. Entonces no tiene mucho sentido que yo diga θ2 menos θ1 al cuadrado o una función de θ2 menos θ1 en particular. Eso es lo que sería difícil, que difícilmente tendría sentido. Lo que se hace es que se calcula cuál sería el módulo del vector que diferencia dos puntos que estén infinitesimalmente cerca. Si yo digo, a ver, tengo dos puntos, el punto B y el punto Q. Si P es caracterizado por, a ver, si P tiene coordenadas R, el vector posición, en las coordenadas específicas que ¿no? Y Q tiene coordenadas R más dr, la distancia, vamos a llamarlo L, la distancia L, por supuesto será infinitesimal, ¿no? No diría de L es igual a la raíz del módulo de este vector, que sería dr punto dr. Entonces, la manera en que la gente hace la representación de la métrica es utilizando la distancia entre dos puntos. La distancia entre dos puntos elevada al cuadrado sería G y J. Fíjense ustedes que el producto punto va entre las bases, ¿no? Por dx o de R, vamos a llamarlo de x, y por dxj. Digamos que x son las coordenadas en ese sistema de coordenadas, no necesariamente coordenadas cartesianas, sino x, y puede representar a r, θ y φ. Entonces en coordenadas cartesianas tenemos dl cuadrado igual a dx cuadrado más dy cuadrado más dz cuadrado. En cilíndricas tenemos dl cuadrado igual a dr cuadrado más r cuadrado de θ cuadrado más dz cuadrado. Y en esféricas tenemos dl cuadrado igual a dr cuadrado más r cuadrado de θ cuadrado más r cuadrado seno cuadrado
de tita por de pi cuadrado. Una representación de la métrica como tal. Es decir, en realidad este tipo de cosas las voy a utilizar explícitamente para representar la métrica. Por cierto, que aquí no escribí matricialmente la métrica. La métrica aquí sería una matriz 1, r cuadrado y r cuadrado seno cuadrado de tita, ¿no? Eso sería en expertos. Por completar la idea. Bueno. Dijimos lo que teníamos que decir sobre el producto interno entre dos vectores. Ahora vamos a decir lo que tenemos que decir sobre el producto cruz. Y aquí, esto es fuente de muchísimos errores, típicamente. O sea, no utilizar estas técnicas correctamente. El producto cruz entre dos vectores, A cruz B. Fíjense ustedes, los vectores se definen con vectores base, por supuesto, e índices en las componentes que están arriba. Los índices en las componentes están arriba. Nosotros con la métrica podemos bajar esos índices, como vimos en la clase anterior. Pero la representación del producto cruz puede llegar a ser más sencillo si utilizamos no los vectores con índices arriba, sino con índices abajo. De todas maneras, voy a hacer la representación del producto cruz utilizando el hecho de que el producto cruz entre dos vectores es también un vector, ¿no? Y debe ser escrito o expandido, mejor dicho, en términos de los vectores base. Y esto es, la definición sería algo así como GIJ por raíz de G por epsilon I J. Ok. J y aquí sería JKL por AK por AB por el vector E. Y aquí hay varias definiciones que hacer. A ver, por un lado, ¿qué significa G con los índices arriba? Por el segundo lado, ¿qué significa G sin índices? Y por otro lado, ¿qué significa este epsilon? G y J es la matriz inversa de la métrica. Es la inversa de la métrica. GIJ por GJK igual a delta IK. Vamos a denotar esto como G a la menos 1. Esto que está acá se lee así: G a la menos 1 por G igual a la identidad. ¿Sí? Obviamente, la inversa de una matriz por la matriz de la identidad, ¿no? Pero las componentes de la inversa son estas cantidades, las componentes de la métrica se escriben con los índices abajo, y entonces la contracción, la suma sobre el índice J, usando la suma de Einstein, da 0 si I y K son diferentes, y da 1 si I y K son iguales. Eso por un lado. G. Este G sin índices, vamos a poner una barrita acá. G es el determinante de
G, I, J. Todos sabemos que el largo terminal existe. La lógica es siempre diagonal. No necesariamente. Pues, de hecho, por lo menos en contextos donde no importa tanto la simplificación por las coordenadas, por ejemplo, en estados sólidos es común utilizar bases que describen las direcciones del cristal, las direcciones en que se repite la celda. Es común escribir esas direcciones en términos de vectores que no son ortogonales entre sí. Y entonces cuando no son ortogonales, los vectores base, ocurre que un vector por un vector base por el otro vector base no es cero, no son ortogonales. Eso es lo que, así de hecho es como se define usualmente la ortogonalidad, ¿no? Si dos vectores tienen producto interno cero, entonces son ortogonales. Pero lo único es que en estas coordenadas específicas sí se cumple eso, ¿no? Ok, entonces tenemos ya parte del trabajo de hecho, y por último esta cosa, epsilon j, k, l. Por supuesto, j, k y l son índices y toman valores en los distintos valores de las coordenadas. Por ejemplo, uno podría llamar las coordenadas como x1, x2 y x3, ¿verdad? O las puede llamar x, y y z. Entonces el índice sería x, y z, o sería 1, 2 y 3, dependiendo del tipo de coordenadas que estemos usando. Pero en todo caso, supongamos que llamamos a las coordenadas 1, 2 y 3, que las ordenamos de una cierta forma, como usualmente ordenamos r, θ y φ, ¿no? No decimos r, φ y θ, sino r, θ y φ. La coordenada 1 es r, la coordenada 2 es θ y la coordenada 3 es φ. Bueno, de esa forma uno puede definir esta cantidad como una función que toma tres posibles valores: 1, 0 y menos 1. Y si toma 1, 0 o menos 1 depende de los valores de estos índices. Si algún índice es igual a otro, entonces esto sería 0. No que la letra del índice, sino el valor del índice fuese igual que el otro. Por ejemplo, si j fuese x y k fuese x, esto sería 0. Entonces, 0 si j es igual a k, o j igual a l, o k igual a l, o las tres iguales, ¿no? Está bien, pero es uno incluyente. Y puede ser 1 o menos 1. Si los tres valores son diferentes, puede ser 1 o menos 1. A ver, es 1 si j, k, l, así en ese orden, j, k y l son iguales a 1, 2 y 3. Vamos a decir que esto pertenece, vamos a abrir un conjunto aquí que tiene estos tres elementos: 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, y 1, 2 y 3. Esos son los tres posibles valores que puede tomar estos índices. Y menos 1 si se trata de una permutación de los números 1, 2 y 3 que no esté allí. J, K, L pertenece al conjunto que tiene, vamos a ver, 3, 2 y 1, 3, 2, 1 y 3, 2, 1. Algunos de esos tres posibles valores. Estos son todas permutaciones de los tres números. Bueno, todo esto está complicadísimo, pero esto es lo que nos permite generalizar a cualquier otro sistema de coordenadas que podamos definir. Además, hay otra fórmula
Hay otra fórmula que puede utilizarse que puede utilizarse si utilizamos, en lugar de las componentes con índices arriba, utilizamos las componentes con los índices abajo. Entonces la voy a escribir de todas maneras porque va a ser la versión que más nos va a convenir cuando hablemos del propósito. Esto sería 1 sobre raíz de g por epsilon i jk por a j bk por i. Así. De hecho tiene menos símbolos, ¿no? Pareciera que tiene menos símbolos. En realidad lo que no tiene aquella es esta métrica, pero esta métrica es lo que permite conectar este índice que está abajo con este otro que también está abajo. Yo puedo hacer un producto interno entre vectores, por ejemplo, AI, A, BJ. Ahí BJ, esta cantidad la puedo convertir en una cantidad que no dependa de ninguna dirección, contrayendo ambos índices con los de la métrica, ¿verdad? ¿Cierto? Bueno, de la misma forma, yo puedo tomar otra cantidad, vamos a llamarlo C y D, I y J, que serían objetos muy parecidos a los vectores, solamente que no tienen índices arriba, sino que tienen índices abajo. Se les llaman las componentes de los covectores C y D. Y yo puedo hacer un escalar utilizando estos covectores con la métrica inversa. Entonces eso es lo que pasa aquí. Este es un índice que está abajo y aquí tengo otro índice que está abajo, que está libre, ¿no? Porque K no está libre, L no está libre, solamente me queda J e I y los contraigo utilizando. Pero no se dejen engañar por la ausencia de esa métrica inversa, porque en realidad yo tuve que bajar el índice de A utilizando la métrica y el índice de B usando la métrica también. Estos AI en realidad es J por G y J. Y lo mismo con B. Bueno. Sí. ¿Son iguales? Las representaciones, o sea, sí, ¿son iguales? ¿Te refieres a que si A fuese C y B fuese D, entonces estaría lo mismo? Eso. Sí. O sea, si yo digo que C es el vector A con índice bajado y que D es el vector B pero con índice bajado, resultan ser iguales. Bueno. Otra pregunta. Sí. ¿El epsilon IJK tiene índices arriba por algún motivo o Sí, claro. Este epsilon tiene exactamente la misma definición que este otro. Vamos a escribirlo aquí. Epsilon IJK como valor, como función de los índices IJK es lo mismo que epsilon y IJK.
Entonces, si yo tomase, por ejemplo, el producto cruz entre A y B en coordenadas cilíndricas, ¿cómo sería esto? Vamos a usar la fórmula de ella. En coordenadas cilíndricas, ¿qué es raíz de G? ¿Cómo? La raíz del determinante de 1 de R cuadrado 1, ¿no? Con ceros en el resto. El determinante de esa matriz diagonal es R cuadrado, la raíz sería R. Entonces esto sería 1 sobre R por, ahora es otra cosa. Ah, por cierto, esta cantidad como tal, fíjense ustedes, si estuviésemos en coordenadas cartesianas, nosotros sabemos que en coordenadas cartesianas el producto cruz se representa como un determinante con los vectores bases arriba, el primer vector en el medio. Bueno, es exactamente lo mismo acá, porque la métrica sería 1, pero en eso sería lo único que se diferenciaría de este producto cruz. Lo único que tenemos que tener cuidado acá, que no son los vectores, sino las componentes de los covectores, lo que vamos a poner. Entonces esto sería R, θ y K, el vector es Z, pues. A R de R, a θ de θ y a Z de Z. A R es igual a GRI por AI. Hay una suma sobre I, ¿no? Tenemos que pensar en las componentes de los vectores. Esto sería como esta matriz es diagonal, entonces el único valor posible en esta suma sería aquel en el que I es igual a R. ¿Por qué? Porque esto en principio en general sería que R por AR más que Rθ por Aθ más que RZ por AZ. Pero estos son cero. Me queda el primero. Y GR es 1. Este vale 1 y los demás valen 0. Entonces esto es lo mismo que AR. Aθ es Gθ I por AI. Bueno, resulta que Gθ es R cuadrado. Entonces esto es R cuadrado por Aθ. Los demás términos son 0, ¿no? Tendríamos Gθ R, Gθ θ y Gθ z. Bueno, Θ R y Θ z son 0, nada más que queda el Gθ θ, que es R cuadrado. Bueno, total que yo ahora podré escribir, veo en la segunda columna las componentes de estos covectores en términos de las componentes, no de los covectores, sino de los vectores. Entonces A cruz B se escribiría como 1 sobre R por el determinante de R, θ y Z. Y vengo a R de R. Ah, por cierto, me faltó también ver cómo es AZ, y AZ es lo mismo que AZ en el índice arriba. Entonces, aquí tendré R cuadrado por Aθ y R cuadrado por dθ, y aquí AZ por, perdón, AZ y dz. Y ya eso sería todo, lo demás es
desarrollar ese determinante. Hay ligeras dificultades allí, ven. No es soplar y hacer de con eso. Algo similar ocurriría en coordenadas esféricas. En coordenadas esféricas, no vamos a escribir todo esto, vamos a ver cómo serían los ingredientes en coordenadas esféricas. Necesitamos la raíz del determinante de la métrica, que es el jacobiano de la transformación desde cartesiana hasta esférica, ¿no? Y eso es r cuadrado seno de θ. A ver, esto es la raíz del determinante de 1 r cuadrado y r cuadrado seno cuadrado de θ. Y 0 en el resto de los signos. Vale, me queda r a la 4 por seno cuadrado de θ en una raíz. Entonces, de r a la 4 pasamos a r cuadrado y de seno cuadrado pasamos a seno. Fíjense ustedes que θ va desde 0 hasta pi. En coordenadas esféricas, ¿no? 0 es el norte, pi es el sur. Entonces, el seno está siendo evaluado exclusivamente en la región del dominio de la función en que el seno es positivo. Entonces, sí, la raíz del seno cuadrado es seno, no es menos seno. Vale. Entonces, espero que con esto podamos adentrarnos a escribir el producto cruz y digo, producto cruz en coordenadas arbitrarias en el futuro. Bueno. Entonces empezamos con el gradiente. El gradiente es un vector. Es un vector que nos dice qué tanto está creciendo una función en alguna dirección. Es un vector, primero que nada. Un vector A es el gradiente de una función si se escribe en términos de este símbolo que ya les dije que se llama nabla o del en el Griffiths, que en coordenadas cartesianas no es más que derivada parcial con respecto a x de f en la dirección y más derivada parcial con respecto a y de f. Se supone que f dependerá de x y z, ¿no? Más parcial z de f en la otra dirección. Pero en otras coordenadas, la situación es diferente, porque fíjense ustedes, para que esto sea un vector tiene que ser expandible en términos de las bases de los vectores. Y por un lado, yo tengo la derivada como tal, ¿verdad? Que sé que tiene un índice abajo, y por el otro lado tengo el vector que también utiliza un índice abajo. Para poder crear una cantidad que sea invariante bajo transformaciones de coordenadas, tengo que contraer esos índices. Tengo que subir un índice usando la métrica para crear esa cantidad que sea invariante bajo transformaciones de coordenadas. Entonces eso lo hago utilizando la métrica inversa
GI, J. Claro, aquí se supone que hay una suma sobre I y una suma sobre J, ¿no? Esta métrica es la métrica inversa en coordenadas es la delta de Kronecker, y entonces por supuesto el resultado es lo de arriba, ¿no? Por otro lado, la derivada de una función en coordenadas arbitrarias sería la derivada de una función. Esto no es más que la derivada parcial. ¿Por qué la derivada covariante de una función sería la derivada parcial? Bueno, porque esta derivada no tiene una componente, no tiene una base sobre la que actuar. ¿Sí? La derivada de una función es lo que me permite a mí definir, o la derivada de un objeto cualquiera que dependa del espacio, de las coordenadas del espacio, me permite a mí definir la derivada covariante. Pero el teorema de Leibniz aplica aquí. Cada una o sea, la derivada de la función la vamos a aplicar, la vamos a hacer actuar sobre cada una de las coordenadas de manera independiente, dejando el resto de las coordenadas constantes, ¿no? Si una función depende de x e y, yo primero derivo respecto a x, dejo ahí constante, multiplico por dx, más la derivada con respecto a y, dejando x constante, multiplico por dy. Entonces, bueno, eso es lo que me lleva a esta expresión. Algo que aparece claramente aquí es que estas derivadas, incluso si lo aplico sobre vectores, sobre covectores, es que esta derivada sería la manera compacta de decir cómo cambia este objeto de una manera independiente de las coordenadas. Pero naturalmente son las componentes de un covector. Esas derivadas son como los covectores. Tienen índices abajo en lugar de índices arriba. Ok, en otras coordenadas básicamente lo que uno tendría sería vamos a ver, en coordenadas arbitrarias esto sería f igual a GIJ parcial I de F por EJ. Eso es todo. Algo hubiese sido quizá más sencillo empezar por aquí, ¿no? Pero creo que conocemos ya bien las razones por qué es el resultado de la derivada. Entonces, por ejemplo, en coordenadas cartesianas, esto sería parcial, sería lo de arriba. En coordenadas cartesianas. En coordenadas, cilíndricas, esto sería parcial R de F por ER más 1 sobre R cuadrado, la componente RR de la inversa de la métrica, G a la menos 1 sería una matriz 1 sobre R cuadrado, 1, con ceros en el resto de las componentes, ¿no? Porque multiplicada con esta otra da la identidad, muy fácil de determinar. Entonces este gradiente tiene que tener 1 sobre R cuadrado derivado respecto a θ de F por θ más 1 sobre, no, perdón, aquí es derivada respecto a z por de F por el vector K. Y en coordenadas esféricas sería parcial R de F por ER más 1 sobre R cuadrado parcial θ de F por θ
de r cuadrado seno de tita parcial phi de f por e phi. Bueno. Ah, claro, gracias. Vamos a hacer lo mismo que hicimos ahora con el gradiente, vamos a hacerlo ahora con la divergencia. La divergencia de un vector. A ver, la divergencia es un escalar. La divergencia es un escalar. Utiliza el mismo símbolo de nabla, pero en producto interno con un vector A. Esto es nabla I por AI. Y aquí no hay problema de subir y bajar índices. No hay problema de subir y bajar índices porque aparece la derivada directamente con su índice abajo. Pero entonces vamos a escribir esto utilizando lo que es la derivada covariante de un vector. Esto sería parcial I de AI más gamma. Vamos a ver, perdón. Antes de hacer esto, vamos a hacer la derivada. Vamos a escribir nuevamente la derivada del vector. Y luego si hacemos que J sea igual a I, tenemos parcial I a J más gamma I JK por AK. Si yo hago que I sea igual a J, entonces tendré que calcular cuánto es gamma I K. Así como les di una fórmula para determinar los símbolos de Christoffel en general, hay una fórmula que se utiliza para determinar cuánto valen estos, y eso es 1 sobre raíz del determinante de la métrica por la derivada K de la raíz del determinante de la métrica. Esta se deduce de la otra, de hecho. Y entonces esto nos deja como parcial I de AI más 1 sobre raíz de G por parcial K de raíz de G por AK. Una pregunta. Esta fórmula solo varía cuando el primer subíndice y el superíndice son iguales. Sí, cuando hay una suma sobre esos índices. Una versión súper simplificada de la versión anterior, ¿no? Sí. Sí. De hecho, es muy sencilla de demostrar si la métrica es diagonal. Uno puede asumir que la métrica es diagonal. Lo hacemos, por supuesto, en coordenadas esféricas y cilíndricas y los resultados coinciden a la perfección. Pero bueno, seguimos. Yo en el primer término voy a multiplicar y dividir por raíz de G. Y voy a sacar el factor común de los dos términos, el 1 sobre raíz de G que tengo allí. Entonces tengo raíz de G por parcial I de AI. Y por otro lado tengo este índice que se llama K aquí, pero es un índice que lo que en realidad implica es que hay una suma sobre los posibles valores de esas derivadas y esas componentes, ¿no? Para que sean iguales.
Yo podría utilizar otro índice cualquiera. Se dice usualmente que ese índice es mudo. Es mudo quiere decir que yo estoy sumando sobre ese índice, que se sigue la convención de Eisenhower. Cuando un índice es mudo, no importa la etiqueta que yo utilice, no importa el nombre que yo le dé a ese índice. Entonces, en lugar de K lo voy a llamar I. Entonces me queda parcial K de la raíz de G por, perdón, lo voy a llamar I por AI. ¿Y qué les parece? Primero sin derivar por segundo derivado más primero derivado por segundo sin derivar. Esto lo puedo escribir como una derivada total. Entonces, 1 sobre raíz de G por parcial I de raíz de G a I. Y esta es la versión compacta en coordenadas arbitrarias de la divergencia de un vector. En coordenadas cartesianas, raíz de G es 1, nada punto A. Vamos a ponerlo aquí. En cartesianas es parcial X de AX más parcial Y de AI más parcial Z de AZ. En coordenadas cilíndricas sería parcial R, 1 sobre R, parcial R de AR más parcial R más parcial tita de R a tita más parcial Z R a alfa. Eso es todo, ¿verdad? Sí. Y claro, en el segundo y tercero el R sale de la derivada y se cancela con el 1 sobre R que está afuera, pero eso no ocurre en este primer término. La derivada que aparece naturalmente es 1 sobre R por derivada con respecto a R por R por la función que estoy derivando. Ahí sí es diferente. Y en esferas, esto sería 1 sobre R cuadrado seno de tita por parcial R de R cuadrado seno de tita por AR más parcial tita de R cuadrado seno de tita por la tita más parcial Z de R cuadrado seno de tita a. Entonces ven, la derivada es afectada en el caso que derivemos con respecto a R o con respecto a tita, pero cuando derivamos. Gracias. Derivamos respecto a su no pasa nada. A ver, rotor. El rotor es un vector. Vamos a decir el rotor del vector A. ¿Cómo se define? Bueno,
ya que Nabla es naturalmente un covector, vamos a bajarle el índice A y utilizamos la segunda versión del producto con el que escribimos. Esto es 1 sobre RG por epsilon I JK Nabla J A K por EI. La derivada, por supuesto, solamente sobre le comprende, ¿no? No sobre. Pero resulta que, a ver, si yo desarrollo esto es 1 sobre RG, epsilon I JK, ajá. Vamos a escribir las dos componentes por separado. Recuerden que aquí hay una derivada parcial y después hay un término que tiene los símbolos de Christoffel, ¿verdad? Entonces voy a escribir esto las dos veces, pero directamente multiplicando esa cantidad. Dimos parcial J de acá más. Y a todo le voy a sacar el factor común el EI, ¿no? 1 sobre RG por epsilon I JK por gamma JKL por AL. Perdón, aquí me falta un menos. Este menos simplemente hace que confíe en mí. Así es como se deben derivar los covectores, no los vectores. Yo sé que Nabla J de acá es parcial J de acá menos gamma y JK por acá. Con un menos. ¿Okay? Ahora, hay una cosa sobre este término, que es que este tensor es antisimétrico en los índices J y K. Si yo hago una permutación de J y K, me sale un signo negativo. Pero se puede demostrar que estos gammas son simétricos. Los símbolos de Christoffel son simétricos en estos índices J y K. ¿Por qué? Bueno, porque parcial J de EK, que es lo que me define gamma JKL por EL, este señor puede ser escrito como la derivada parcial del vector posición. Esto es parcial J de parcial K del vector posición. Y esto es simétrico. Las derivadas computan. Al menos cuando tenemos funciones que son bastante regulares, que definen sistemas de coordenadas regulares. Buenos sistemas de coordenadas, quiero decir. Entonces, gamma JKL es igual a gamma KJL. Es simétrico. Pueden preguntar todo lo que deseen. Se ve que hay algunas dudas por allí. Sí, yo tengo una duda ahí. Cuando hiciste la divergencia, ahí va, de ahí al siguiente paso, ¿por qué lo juntaste? Porque mira, aquí tienes dos funciones. Fíjense, cuando tú derivas, vamos a ver, f por g derivado es f por g derivado más f derivado por g. ¿Cierto? Eso es lo que ocurre aquí. Tenemos f por g derivado más
f derivado por g. Ah, ahí. Es una derivada total. Ah, claro, es que pensé que en el segundo término derivaba a raíz de g por ahí. ¿No? Y de hecho fue por eso que saqué el factor común de 1 sobre raíz de g, ¿no? Sí, Para que fuese obvio, esto se puede escribir. ¿Alguna otra pregunta por acá? También. Está muy bien. Entonces resulta que epsilon, vamos a ver, IJK por gamma JKL es igual a 0. Porque epsilon IJK es igual a menos epsilon JIK. Por aquella definición de estos epsilon. ¿Sí? Bueno. Ahora, ¿por qué todo este cuento? Bueno, porque eso, el hecho de que esa cantidad sea 0, quiere decir que este término se va por completo y nos queda nada más este. Este es el que define el rotor. El rotor de A es igual a 1 sobre raíz de g por epsilon I JK por parcial j de AK por I. Yo puedo escribir esto como 1 sobre raíz de g por E1, E2 y E3, los vectores base. Aquí parcial 1, parcial 2, parcial 3, A1, A2 y A3. Poniéndole esos nombres genéricos a las coordenadas, ¿no? Entonces hacemos lo mismo que se hace en coordenadas cartesianas. Bueno. Por último, hay un operador que se utiliza muchísimo en electromagnetismo que es el operador laplaciano. Un operador que tiene derivadas en segundo orden. Un operador diferencial que tiene derivadas en segundo orden. Laplaciano es un escalar, digamos, el laplaciano de una función escalar sería la divergencia del gradiente de la función. Y ya vimos cómo se puede escribir en coordenadas arbitrarias el gradiente y cómo se puede escribir en coordenadas arbitrarias la divergencia, ¿verdad? Solo vamos a utilizar esos resultados. Vamos a escribir esto, vamos a describir la f en términos de las componentes por la base, como si estas fuesen las componentes de un vector. Y utilizamos entonces que esto es 1 sobre raíz de g por parcial i de raíz de g por nabla i de f. Esta es la componente del vector al que le estamos sacando la divergencia, ¿no? Es la divergencia de un vector. Ahí está, en términos de los componentes del vector. Es eso. Ahora, esto que está acá se puede escribir directamente en términos de las derivadas parciales. Nabla i, las componentes del gradiente de f, se pueden escribir como g y j por parcial j de f. Sería parcial con respecto a la coordenada x, j de f.
Entonces esto no es más que 1 sobre rey de G parcial I de rey de G por G I J parcial J de F. Y terminamos con el Laplaciano. En distintas coordenadas, bueno, ¿cómo es? El Laplaciano en coordenadas cartesianas. Creo que aquí todos lo habrán visto. Esto es derivada parcial con respecto a x dos veces, más derivada parcial con respecto a y dos veces, más derivada parcial con respecto a z dos veces de la función f. En coordenadas cilíndricas, esto sería 1 sobre r por parcial r de r parcial r de f más, vamos a hacer actuar una vez las derivadas sobre la función f. Eso fue lo que me dice aquí. Esto es parcial x dos veces de f más parcial y dos veces de f más parcial z dos veces de f. Hay una diferencia entre hacer esto y hacer esto. Uno escribe estas cosas pensando que estos son operadores diferenciales, ¿verdad? Mientras que cuando lo escribe así, piensa directamente que se trata de derivadas parciales actuando sobre la función. Hay una sutileza allí, pero es relevante. Entonces sigo aquí con las coordenadas cilíndricas. El siguiente término va como parcial θ de r por la métrica inversa. Y la inversa tiene 1 sobre r cuadrado. Entonces aquí va r por 1 sobre r cuadrado parcial θ de f. Obviamente uno de estos dos se cancela con el numerador, ¿no? Más parcial z de r por parcial z de f. Entonces, y estas derivadas, por supuesto, actúan sobre todo lo que está a la derecha, ¿no? Esa r sale de la derivada parcial. Sale de la derivada parcial. Como una constante, ¿no? Me faltan coordenadas esféricas. En coordenadas esféricas, yo diría, lo ideal no sería que ustedes se aprendieran de memoria estas fórmulas. Lo ideal es que ustedes se aprendieran esta de memoria y pudiesen deducir todo esto. Aprenderse de memoria esto les ahorrará trabajo. En serio, a pesar de que se vea feo. Pero tampoco. Aquí tendríamos 1 sobre r cuadrado seno de θ por parcial r de la raíz del determinante de la métrica por r inversa, ¿no? R cuadrado seno de θ. Más. Ahora sería derivada θ de r cuadrado seno de θ por la inversa de la métrica, que es 1 sobre r cuadrado. Y el último, parcial phi sería la raíz del determinante de la métrica, r cuadrado seno de θ por 1 sobre
Todo eso por derivada phi de f. Y bueno, aquí llega la derivada esta. Y claro, siempre en cada uno de los términos hay algo que es simplificable. Por ejemplo, en las derivadas con respecto a phi, ni θ ni r necesitan quedarse adentro de la derivada. Entonces, fíjense, tenemos una derivada segunda respecto a phi. Y el operador diferencial no depende de phi directamente. Entonces sería como un operador diferencial en derivadas, perdón, con coeficientes constantes respecto a la variable phi. Entonces hay una buena simplificación del problema gracias a esa simetría respecto a phi. Pero todavía no estamos resolviendo. Bueno, lo que queda de la clase, vamos a hablar sobre integración. Ustedes van a tener que estar haciendo integrales, por ejemplo, el flujo del campo eléctrico acá. ¿Cómo se define eso en un sistema de coordenadas y en otro? Y básicamente las herramientas que vamos a estar utilizando para calcular o para relacionar, por ejemplo, el flujo sobre una superficie a la integral sobre un volumen, van a ser identidades que nosotros llamamos los teoremas fundamentales. ¿Cómo el teorema fundamental del cálculo? El teorema fundamental del cálculo este teorema puede ser extendido a más dimensiones. Entonces, el teorema fundamental del cálculo diría algo así como que la derivada con respecto a x, que es una función de x, cuando yo la integro en x, por ejemplo, desde el punto A hasta el punto B, esto no es más que f en b menos f en a, ¿cierto? Vamos a decir teorema fundamental, el teorema fundamental asociado a la divergencia, perdón, la divergencia no, al gradiente. Resulta que si nosotros definimos una curva, sea, no sé, R de L, las coordenadas de una curva parametrizada por L, ¿no? Suponiendo que la curva va desde el punto inicial hasta el punto final. A ver, el gradiente de una función por el diferencial de R de L integrado en L desde el punto inicial hasta el punto final. Fíjense ustedes, lo que yo hice fue dividir toda la curva en términos de los desplazamientos infinitesimales desde un punto hasta el siguiente, más el siguiente desplazamiento infinitesimal, etcétera, etcétera. Resulta que esto que está aquí podemos reescribirlo como, a ver, gradiente de f punto el diferencial de segmento de curva, que es esto, ¿no? O
G es de L es de R entre dL por dL. Básicamente no dije nada, pero integrando en L, utilizando aquella definición, esto no es más que la integral de, vamos a ver, esto es GIJ por parcial J de F, ¿verdad? Estas son las componentes de este vector. Ahora yo voy a hacer el producto punto con el de L, que sería en realidad el de R, vamos a decir K, y para hacer el producto punto contraigo I con K. Eso es el producto punto de esos dos vectores. Ahora resulta que este con este son la inversa uno del otro. Entonces se van y me quedan en coordenadas arbitrarias, sin importar qué coordenadas yo esté utilizando, me queda la derivada I, vamos a decir la derivada J. Ya escribí I. La derivada I de F por D de XI. Ya lo llamé R, entonces vamos a seguir escribiendo R. De RI. Ahora estoy llamando las coordenadas R, ¿no? R1, R2 y R3, por ejemplo. Pero está esto que está acá no es más que la derivada total de una función respecto a todos sus argumentos. Y la integral de una derivada es la misma función. Evaluada en el punto final inicial, yo puedo aplicar el teorema fundamental del cálculo ahora para la función f, definida como una función que depende de L, ¿no? Esto sería f en el punto final, en el punto RF, menos f en el punto inicial. Aquí me faltó usar el punto, un paso intermedio, es decir, que esto es igual a la integral de la derivada de f, el punto inicial al punto final. Y como f es una función de R de L, por lo tanto es una función de L, yo puedo decir bueno, usando este mismo tipo de argumentos, nosotros podemos definir integrales similares, pero en dos dimensiones, en tres dimensiones. Supongamos que yo integro el rotor de un vector y hago el producto punto con el elemento de superficie de la superficie sobre la que yo estoy integrando. El diferencial de superficie básicamente es el diferencial de área por el vector normal a la superficie, el vector que es perpendicular a la superficie en cada uno de los puntos. Área por vector normal. Esto que está acá, si yo integro sobre una superficie que voy a llamar S, por argumentos similares a aquellos, puede reducirse a una integral
que sea exclusivamente sobre el borde de la superficie. Entonces puede escribirse como una integral sobre el borde de la superficie. Por supuesto, toda superficie que no es cerrada, ¿no? Tiene un borde. La integral sobre ese borde, que voy a llamar así, el borde de S, donde de N es La curva de ese. el de R de L, ¿no? De R son las posiciones de cada uno de los puntos de ese borde. Entonces, por supuesto que si yo le puedo dividir entre DL y multiplicar por DL, y este sería el vector en el que apuntaría este diferencial de longitud, ¿no? Bueno, esto sería como decir un teorema fundamental para rotores o para de rotores. Y un teorema fundamental de gradiente sería este otro, donde el diferencial de volumen, donde el diferencial de divergencia. Claro, gracias. Diferencial de B es el elemento de volumen sobre el que estamos sumando, ¿no? Si integramos sobre un volumen determinado, esto que está acá no será más que la integral sobre el borde, la región que encierra a ese volumen. Ese borde nosotros lo llamamos parcial B. Esto de utilizar la letra de la derivada parcial es común. Entonces, y es bueno utilizar esa notación porque hace referencia a la región que se está encerrando, ¿no? Y aquí tendríamos A punto diferencial de superficie y ds es el diferencial de A por la normal de la superficie que está encerrada o que está encerrando el volumen, mejor dicho. Así es como podríamos entender el teorema de Stokes y el teorema de la divergencia o teorema de Gauss. Básicamente como extensiones del teorema fundamental a más dimensiones. O en este caso, esto es básicamente lo mismo que el teorema fundamental del cálculo, lo único que estamos en un espacio de más dimensiones. Pero seguimos integrando una función a lo largo de una curva. Bueno. Aquí hay una parte que está bastante bien tratada. Yo les recomiendo que lo revisen directamente de Griffiths. Es una parte que se llama integración por partes. En esta parte que se llama integración por partes, básicamente te dice cómo extender
a más dimensiones. Y es algo que se va a usar recurrentemente, ¿no? Pero vamos a usar en distintas ocasiones. Pero, si ahora tenemos el tiempo, básicamente en la integración por partes lo que se utiliza es que la derivada actúa siempre dejando a una de las cantidades como constante y derivando al otro. Y así. Que si tú tienes tres funciones, vas a derivar las tres, entonces primero derivas una, dejas las otras constantes, derivas las siguientes, dejas las otras constantes. Esto cuando se trata de producto, ¿no? La derivación del producto. Si tengo f por g derivada respecto a esto sería vamos a denotar esto con una prima, f por g prima. Esto se escribe como f por g más f por g prima. ¿Cierto? Y esta es la base de la integración por partes. ¿Qué hago yo? Si yo tengo que integrar esto, paso a restar al otro lado y llego a una expresión que tenga g' en lugar de f'. Lo mismo puede hacerse si tenemos cosas como la divergencia. Vamos a considerar la divergencia de una función escalar por un vector. Por supuesto, la multiplicación de un escalar por un vector es un vector, ¿no? Entonces, por eso sigo llamándolo divergencia. Al igual que arriba, la derivada cae sobre el primero y después el segundo sin derivar, y puedo hacer lo contrario también. A ver, sería el gradiente de f por el vector a más f que lo dejo sin derivar y ahora tomo la divergencia de a. Esto puede hacerse cuidadosamente componente por componente y funciona. También tenemos otras relaciones, como por ejemplo la divergencia de un producto cruz. Este tipo de cosas debe ser tomado con cuidado porque resulta que el producto cruz tiene propiedades tales que esta cantidad que está acá tiene simetrías. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, producto triple vectorial, A, B, C. Esto que está acá es igual, a ver, yo podría poner este primero, ¿verdad? C por A cruz B. Entonces, tenemos siempre que tener presente que esta derivada estaría actuando sobre los dos vectores y que no se puede hacer, uno no se puede hacer loco sacándolos de esa forma. Siempre la derivada tiene que estar pegando sobre uno de ellos, al menos. Pero para desarrollar esto, básicamente, ok, si yo aplico esta misma propiedad para el término en que la derivada yo quiero que pegue solamente sobre A, yo podría decir, ok, voy a sacar B constante, voy a ponerlo primero. Y ahí tendría un primer término, esto sería B cruz, más B punto, rotor de A. Este sería un primer término. Pero si yo quiero sacar no a B sino a A como constante, yo lo que puedo hacer es que utilizo que el producto cruz es antisimétrico, cambia de signo y aplico la misma propiedad, saco a A al frente, entonces tendría el menos por haber volteado esto antes de sacar A del primero. Entonces tendría A por rotor de B. Entonces, claro, luego yo puedo utilizar los distintos teoremas fundamentales para simplificar, por ejemplo, la divergencia en términos de una integral sobre el borde.
O, sí, aquí lo mismo, el teorema fundamental de la divergencia para simplificar esto. Hay otro teorema que se llama el teorema de Green. En el teorema de Green se utiliza lo siguiente. Yo utilizo el teorema de la divergencia, pero para una función bastante específica que sería, a ver, vamos a llamarlas f y g, dos escalares, f, divergencia de g, menos g, divergencia de f. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que la derivada puede pegar sobre f o sobre la divergencia de g, ¿no? Y en el segundo término puede pegar sobre g o sobre la divergencia de f. Pero el caso es que cuando la divergencia pega sobre el primero, estos dos términos son iguales. Y se cancelan. Entonces nada más me quedan los términos en que la derivada pega, en que la divergencia pega sobre el gradiente. Entonces esto puede reescribirse como f laplaciano de g menos g laplaciano de f. Pero de este tendrán que utilizarlo ya con mayor propiedad en otros cursos, ¿no? De todas maneras valía la pena mencionarlo. Bueno, lo último que quería hablar, quedan 10 minutos. Lo último que quería hablar es sobre una extensión que suele utilizarse del concepto de función, una generalización del concepto de función que suele utilizarse como herramienta matemática para resolver problemas acá. Y claro, ya en la próxima clase estaremos hablando más propiamente sobre este tema, que sería el de distribuciones. De todas maneras, yo les recomiendo que vayan revisando el capítulo 2 de las notas de Nelson Pato, que están montadas en la página. Digamos, como para tener una visión más completa que la que se presenta en el Griffiths. Nosotros vamos a recurrir aquí exclusivamente a cosas a las herramientas como están planteadas en el Griffiths, realmente, no vamos a ir más allá. Pero si uno a veces, si uno tiene una visión muy superficial, no llega a comprender bien lo que está pasando. Entonces, aquellos que lo deseen pueden ir